Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este panel, La educación sexual como proyecto de justicia social. Y para introducir al panel, recordemos que existen muchas definiciones que intentan explicar este concepto tan vasto, justicia social. Y revisando la literatura te encontrarás que hay varios elementos en común. Resalta pues la obligación del Estado para procurar equilibrio entre la población, especialmente a favor de la población más excluida y desfavorecida, en la necesidad de garantizar oportunidades y derechos, y en la relación que existe entre la ausencia de la justicia social y el conflicto, la pobreza y la exclusión. Un elemento transversal al entendimiento de esta definición es el reconocimiento de que la justicia social crea condiciones sin las cuales no es posible que las personas alcancen su máximo potencial. Cada año, la Feria Internacional del Libro nos permite celebrar estos encuentros para discutir temas de relevancia y, en este caso, de urgencia social. En un país en donde hace muy poco no mostrábamos señales de incomodidad ante una vergonzosa desigualdad, la deuda histórica en relación al acceso a la educación sexual integral, en especial en los sectores más desfavorecidos, adquiere una relevancia cardinal. Esta necesidad, que es temida, que es minimizada e incluso satanizada, será discutida en este espacio en la dimensión que demanda, como un elemento de justicia social y un pilar necesario para desde muy temprana edad proteger, cuidar, amar y adquirir progresiva soberanía sobre el cuerpo, pero también para tener acceso efectivo a derechos y construir ciudadanía. Desde este punto de partida y a través de tres perspectivas que confluyen en esta sala, entenderemos cómo estas condiciones son necesarias para cuestionar y revertir la profunda crisis de desigualdad, inequidad y exclusión que afecta a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Yo soy Carlos Smith y soy el director del programa Enlaces de la Fundación Espacio Creativo, y hoy me acompañan mis colegas Yuri Pití, gerente de planificación y monitoreo de APLAFA. Bienvenida, Yuri. Federico Tobar, asesor de UNFPA. Bienvenido, Federico. Y Clarisa Segismund, psicóloga y sexóloga. Bienvenida. Y voy a leer una breve reseña de la vasta experiencia de mis colegas. Tenemos a Yuri, que es trabajadora social de formación y actualmente es becaria de CENACYT y del Instituto de Estudios Nacionales en el máster en Ciencias Sociales con énfasis en métodos y teorías de investigación. Actualmente se desempeña como gerente de planificación y monitoreo en APLAFA, que es la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia. Anteriormente ha trabajado en organizaciones relacionadas a la educación, la equidad de género y ha sido docente en múltiples programas de formación sociopolítica dirigida a jóvenes, especialmente a mujeres, adolescentes y jóvenes. También nos acompaña Federico Tobar. Federico es asesor regional de aseguramiento de insumos de salud reproductiva de UNFPA. Se especializó en economía de la salud en la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro. Es máster en economía por la Fundación Getúlio Vargas, también de Río de Janeiro. Es doctor en ciencias políticas por la Universidad de San Salvador de Buenos Aires. Universidad del Salvador de Buenos Aires. Es autor de 20 libros y más de 100 artículos científicos. Ha formulado la metodología Milena para el análisis socioeconómico del embarazo adolescente, que ha sido implementado en 13 países. Y también le damos la bienvenida a Clarisa Segismund. Clarisa es licenciada en psicología y máster en sexología y terapia sexual, ofreciendo atención a adolescentes y adultos. Cuenta además con entrenamiento en terapia focalizada en emociones, EMDR y prevención del abuso sexual infantil, entre otras formaciones. Aparte de consulta privada, Clarisa también forma parte del equipo de profesionales de sexología de Caricluid de Barcelona, España, desde donde a nivel internacional ofrece talleres de educación sexual, prevención del abuso sexual y terapia sexual individual y en pareja. Y pues la metodología de la sesión del día de hoy consiste en 2 rondas. Una primera ronda en la cual nuestros invitados e invitadas tendrán la oportunidad de presentarnos por 15 minutos un pantallazo o idea amplia del área o de su experiencia, el aporte que ofrecen a esta mirada, y posteriormente pues tendremos una ronda de preguntas y finalizaremos el panel con una invitación al público también a participar o a hacer alguna pregunta. Y quisiéramos pues iniciar con Yuri.
Yuri, que hoy también está de cumpleaños. Felicidades, Yuri. Yuri nos va a ofrecer una mirada contextual e interseccional del acceso o restricción a la EIS, Educación Integral en Sexualidad, como una manifestación del derecho a la información y a la educación, en un sentido pues mucho más amplio. Yuri también va a compartir con nosotros la buena práctica del grupo Juventudes como Opciones, que es una alternativa que se hace desde APLAFA para tratar de llenar el vacío de información y de programas de EIS, Educación Integral Sexual, en las escuelas. Yuri tendrá 15 minutos y yo le avisaré cuando el tiempo se le esté agotando. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Fíjense, hay un libro que se publicó hace unos 3 años aquí en Panamá, se llama 100 voces de mujeres contra la violencia. Ojalá en algún momento puedan leerlo, pero ese libro compila una serie de historias, el trabajo de compilación lo hace Danae Brugiati, y allí se encuentran muchísimos datos que nos podrían ayudar a entender por qué estamos sentados hoy aquí hablando de la educación sexual como proyecto de justicia social. Hay una historia en particular que me impactó mucho cuando leí el libro, que es de un niño que la persona que le abusaba sexualmente le hacía llamar galleta a sus órganos sexuales. Y cuando el niño se enfrentó a tener o a buscar cómo contar lo que le estaba sucediendo, no tenía las palabras adecuadas para poder explicar lo que le estaba pasando. Había también en ese libro otras historias más relacionadas a mujeres que han sido madres adolescentes, a mujeres que habían llegado a la vida adulta sin saber qué era una relación sexual y cuáles eran las consecuencias de esas relaciones. Y y es importante saber que, bueno, APLAFA tiene 57 años de existir ya y durante esos 57 años se ha enfrentado a diferentes desafíos históricos, entre esos que grupos sociales conservadores de Panamá se opusieran hace unos 40, 50 años al uso de métodos anticonceptivos, que eventualmente se opusieran también a que las mujeres pudiéramos realizarnos esterilizaciones cuando así lo deseáramos, cuando decidiéramos no tener más hijos, que se opusieran eventualmente a que las mujeres pudiéramos acceder a ese tipo de procedimientos sin las firmas de nuestros esposos o de un hombre adulto responsable, y de eso estamos hablando hace apenas unos 30 años. En el 2017 APLAFA participó de las movilizaciones que pidieron que se eliminaran los acuerdos de pena en casos de abuso sexual infantil, y apenas en el 2017, imagínense, se logra que en Panamá se eliminen los casos, se eliminen las posibilidades de que entre personas adultas llegaran a acuerdos de pena, sin escuchar y sin tomar en cuenta los sentimientos del niño o niña que había sido abusado y que estaba pasando por esa experiencia. Con todo esto quiero decir también que la oposición a los programas de educación sexual, y que es para la contextualización importantísimo saber cómo hemos llegado a este punto en Panamá y qué no hemos estado haciendo para poder evitar la epidemia de embarazos adolescentes, los 10.000 embarazos adolescentes que estamos teniendo casi anualmente, y unos 50.000 cada 5 años y unos 100.000 cada 10 años, que es una cifra bastante impactante. ¿Qué no hemos estado haciendo y por qué no lo hemos estado haciendo? Durante al menos 15 años, Panamá ha tenido en diferentes momentos de este espacio histórico reciente intentos de poder aprobar proyectos de educación sexual integral obligatorios, universales y científicos que pudiesen llegar a todas las poblaciones y de todas las edades. Pero en esas distintas ocasiones, grupos conservadores se han opuesto a que estos proyectos sean aprobados. Y la estrategia que se ha utilizado es muy similar a la que se utilizó también en aquella época para oponerse a cuestiones tan básicas como les acabo de describir. Y está basada en el miedo. En el miedo en la utilización del miedo como estrategia para que las personas no vean en la educación sexual soluciones a problemas país. Pero la experiencia de APLAFA en el grupo Juventudes con Opciones, y también la experiencia que yo he tenido como trabajadora social, me hace sentir un miedo muy distinto, y es que hemos estado caminando hacia un punto de no inflexión donde las situaciones sociales y el trauma individual y grupal, familiar y colectivo que están sufriendo estas personas por no tener acceso a información tan básica, está generando problemas sociales mayores que no estamos pudiendo identificar. Apenas ayer estuve
y gracias Clarisa por animarme en el taller anterior a este, cuando estuvimos las dos solamente conversando, Clarisa me animó a contar esta historia porque justo ayer estaba yo invitada por Ciegas Ciegas y Palabras Poderosas y Aplafa en un taller con mujeres ciegas en Chitré. Y esta es la segunda vez que comparto un espacio similar con personas con discapacidad, pero en este en particular había 40 mujeres ciegas hablando de sexualidad y de sus historias de vida y cómo fueron sus primeros acercamientos sexuales con personas y cómo sus familias también les veían como personas infantilizadas, pero también asexuales. Y realmente salían muchísimas historias de violencia y de abuso y muchas historias como las que les acabo de contar que aparecen en este libro, son evidencia de que el Estado está familiarizando la responsabilidad de la educación sexual integral, pero que la familia, frente a todas esas cifras que tenemos en Panamá de embarazo en adolescentes, de VIH, de jóvenes con diagnósticos a los 12, 13 años de VIH, de infecciones de transmisión sexual, de abuso sexual, con las mayores cifras sucediendo dentro de los hogares, la familia está en crisis y esa responsabilidad la familia no la está pudiendo asumir. Y hemos sido una sociedad conformada por adultos muy incapaces de dialogar y de llegar a acuerdos, muy mezquinos también, porque muchos de los que muchos de los que se han opuesto a que estos programas se ejecuten sobre pretexto de que es mi familia o son mis hijos y yo los educo como deseo, en realidad le dan la espalda a las cifras y le dan la espalda a una gran cantidad de familias que no están pudiendo brindarle esa asesoría y esa educación a sus hijos. Pero además ignoran que una gran cantidad de hijos e hijas en este país son no planificados. Solamente la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva, publicada en el 2014, decía que casi 4 de cada 10 hijos eran no planificados. Y de esos 4 de cada 10, una gran cantidad eran hijos productos de abusos sexuales y productos de madres embarazadas. Es decir, hemos tenido también personas que no han tenido la información para poder planificar la familia, que ahora están a cargo de criar y de educar. Y eso como desafío, no solamente individual, porque al final si individualizamos la respuesta, también nos olvidamos que las respuestas tienen que ser colectivas. Eso como desafío tiene que ser asumido como Estado y como país. Y tiene que también poderse diversificar para que llegue a diferentes poblaciones, porque las necesidades no son las mismas en todas las comunidades. Y fíjense que dentro de todas esas experiencias que he tenido, hace poco tuve una en Darién también, donde había un programa de educación sexual, que entre esos pues promovía el uso de anticonceptivos. Pero luego llegábamos a los ministerios de salud en Darién y no había anticonceptivos. O las pastillas anticonceptivas no llegaban con la regularidad que deberían llegar. Entonces las respuestas también tienen que ser integrales. O sea, hay también mucha mezquindad cuando decimos, bueno, pero es que mira, esta mujer, ¿sabes? En la comarca Noe le encanta tener muchos hijos, pero luego cuando vas a la comarca Noe, lo difícil que es conseguir pastillas anticonceptivas o conseguir inyecciones. Y no solamente conseguirlas, sino que lleguen con la regularidad, ¿sabes? Porque sucede muchas veces que llegan las pastillas anticonceptivas y la mujer puede tomarlas este mes, pero quizás no van a volver a llegar hasta dentro de 6 meses, ¿no? Y esas son las realidades a las que nos estamos enfrentando. Entonces, la educación sexual, cuando hablamos de la educación sexual como proyecto de justicia social, nos referimos a que hay poblaciones que no están teniendo las herramientas para poder construir una vida distinta y que mientras nosotros no podamos atender la cuestión de la educación sexual, pero también de la salud sexual y reproductiva de manera integral, los desafíos del país también respecto a otros temas como trabajo, educación y otros van a seguir yendo en contravía al desarrollo económico del que tanto nosotros nos apabullamos en el país, ¿no? En Aplafa nosotros tenemos 7 clínicas a nivel nacional y tenemos un programa que se llama Juventudes con Opciones. Por ahí anda Juan Luque, egresado. Por acá Carlos también estuvo vinculado a Juventud con Opciones. De hecho, yo conocí Juventud con Opciones por Juan Lu, que nos hacía desayunar, almorzar y cenar
salud sexual y reproductiva, educación sexual, cuando éramos más chiquitos y yo era estudiante apenas, ¿no? Y la vida me llevó a quedar trabajando en APLAFA y a quedar trabajando con Juventud con Opciones. Y estoy aprendiendo un montón de los adolescentes, fíjense. No les voy a echar el cuento de lo que ellos están aprendiendo de mí porque, bueno, evidentemente soy mayor, entonces hay una situación de poder allí, ¿no? Pero estoy aprendiendo yo un montón de ellos y yo creo que ellos no se dan cuenta. Viene una generación hermosa con ganas de construir un mundo más empático, con ansias de recibir información. Si el desafío hace unos 10, 20 años era el acceso a la información, ahora estamos frente a un gran problema, es que la gente está teniendo un montón de información en esto. Los chicos tienen un montón de información errada en esto, entonces lo que les hace falta es orientación. Y las escuelas y las comunidades, las organizaciones tienen un gran potencial de poder convertirse en espacios donde los jóvenes reciban esa orientación, para ellos poder elegir las fuentes más confiables y no caer en manos de personas que están buscando a través de redes sociales también implantar en ellos información errada. Pero además me atrevería a decir que los jóvenes de hoy están también teniendo conversaciones que para nosotros pueden ser un poco difíciles porque venimos de generaciones distintas. Entonces lo escuchamos y nos asustamos y decimos, y bueno, ¿cómo yo le hablo a mi hijo de 10 años o de 12 años sobre un tema tan sensitivo como la violación o el abuso sexual? Pero de eso también están hablando por acá. ¿Y saben qué es lo peor? Que mucho del contenido que uno encuentra son de personas que tienen depresión y están teniendo intentos de suicidio porque han sido víctimas de abusos sexuales y no saben cómo responder. Y el chico lo que se encuentra es con también una visión del asunto que no le está ayudando a poder encontrar sus propias respuestas. Entonces las escuelas pueden tener un potencial increíble con el tema de la educación sexual. Y aunque siempre se habla de la prevención del embarazo adolescente, de los anticonceptivos, de que las chicas puedan saber como el tema de la abstinencia o cómo cuidarse. Yo voy a darle un giro al asunto porque ya eso ustedes lo saben. Ustedes saben también qué puede pasar en las escuelas cuando se brinda educación sexual. Que el chico o chica que viene de un hogar donde está normalizada la violencia y donde está normalizado el abuso y que las relaciones que él ha visto han sido relaciones abusivas o violentas, puede descubrir en el aula que eso no es normal y puede darse cuenta a tiempo. El hombre que ha sido educado violentamente, y fíjense que tenemos las cifras de femicidio volando, que siendo adolescente sentado en un aula, escucha sobre violencia doméstica y escucha sobre relaciones sexuales sanas, sobre consentimiento, sobre noviazgo saludable, puede darse cuenta a tiempo de que en sus primeras relaciones de noviazgo él está gritándole a la persona o que está empujándole o que tiene problemas de celos y puede buscar ayuda a tiempo, porque esa gente al final también está siendo abandonada en el descubrimiento de esas primeras relaciones y de las posibilidades de construir una vida distinta. Así que bueno, esa es mi participación y ahora vamos a tener una sección de preguntas, ¿cierto? Gracias, Yuri. Siempre es un placer escucharte. Federico, sabemos que una manifestación directa de esta deuda histórica que Yuri bien reseñó es la alta cifra de embarazos en niñas y en adolescentes. Durante el año 2021, el Fondo de Población de las Naciones Unidas publicó el informe Milena, desarrollado a través de una metodología que permite estimar el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad en la adolescencia. Para nosotros es un gusto poder conversar contigo hoy, pues sabemos que precisamente fuiste tú quien formuló la metodología Milena para este análisis. Quisiera que nos pudieras ilustrar el proceso, la conceptualización de la herramienta, pero también los indicadores o resultados más relevantes que pudieras compartirnos esta tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y agradezco más haberla escuchado primero a Yuri, porque además de que fue muy interesante tu presentación, voy a hablar de economía y no me gustaría que un tema tan relevante como este quede subsumido a una visión econométrica, digamos, o economicista. Pero copiándome de Yuri voy a empezar también con una historia. La historia que les voy a contar es una historia ficticia, pero está basada en estadísticas que nosotros analizamos a través de la encuesta de propósitos múltiples de Panamá.
decir, es una historia basada en evidencias. Imagínense ustedes 2 niñas panameñas que nacen tal vez en el mismo barrio, en la misma cuadra, el mismo año, comparten juegos, comparten fantasías, comparten sueños, comparten la escuela, pero cuando están cursando su año 16, sus vidas se separan drásticamente por un evento. Una de ellas queda embarazada. Yo le puse abusivamente Milena a la que no quedó embarazada y Marta a la que quedó embarazada. Marta porque buscaba algo que pareciera madre temprana. Y fíjense, mientras Milena continúa estudiando y terminando su secundario, Marta está gestando y da a luz, si tiene suerte, un niño o niña sano. Si tiene suerte, consigue establecer una relación de pareja relativamente duradera con el padre de su niño o niña. Es el proyecto más importante que puede asumir en ese momento una madre de 16 años, conformar un hogar, ¿no? Entonces va a hacer todo lo posible para que eso suceda. Sin embargo, sabemos que en América Latina las relaciones de las madres tempranas tienden a durar mucho menos que las relaciones de pareja de las madres adultas. Entonces lo más probable es que cuando Milena termine la universidad, y en Panamá hay una alta probabilidad de que Milena termine la universidad, y cuando Milena consiga trabajo, y les cuento a ustedes que Panamá es uno de los países de América Latina donde las mujeres consiguen mejor inserción laboral y la mayor remuneración. De los 13 países donde implementamos esta metodología, Panamá es el país donde hay menor desempleo femenino y mayor remuneración de las mujeres. Claro que, visto de cerca, uno ve todos los defectos de eso, es decir, los hombres siguen ganando más que las mujeres en Panamá y las mujeres siguen ganando muchísimo menos que las mujeres en Estados Unidos o en Europa, pero ganan más y consiguen más trabajo que en el resto de América Latina y fundamentalmente que en Centroamérica. Entonces, Milena tiene una posibilidad impresionante de registrar una trayectoria laboral muy interesante. Fíjense, la gran mayoría de las mujeres en Panamá se retiran alrededor de los 57 años de edad, lo cual también es un privilegio, ¿no? Es decir, que Milena podría trabajar 30 años y la economía nos dice que los primeros 25 años va a tener una curva ascendente en su carrera laboral. Es decir, cada año va a dar un pasito más y probablemente vaya ganando más salario. Los últimos 5 años se tiende a estabilizar. Probablemente Marta consiga trabajar. Probablemente porque en realidad ustedes saben que en Panamá el 60% de las madres tempranas no consiguen salir del hogar, es decir, superar las tareas de cuidados domésticos para ingresar al mercado laboral. Cuando ingresan al mercado laboral enfrentan el doble de desempleo que las madres adultas, es decir, cuando consiguen la habilitación, porque tienen que liberarse de las actividades domésticas, tienen que conseguir autorización de quienes en general las ayudan, porque difícilmente una madre joven sin estudios pueda autosustentarse. Y cuando lo hace, enfrenta el doble de desempleo, es decir, la tasa de desempleo es el doble para las madres tempranas, pero además cuando consiguen ese empleo, va a percibir un ingreso un 40% inferior al de la mujer en promedio, al de la mujer que fue madre adulta. Digo en promedio porque no estoy considerando la mujer que es universitaria. Estoy tomando el promedio de las mujeres que fueron madres después de los 20 contra el promedio de las mujeres que fueron madres antes de los 20. Ustedes saben que en Panamá también hay muchas madres tempranas que han hecho carrera universitaria, que han conseguido estudiar. Hay instituciones como Voces Vitales que apoyan a las madres tempranas, que son, desde mi punto de vista, ejemplares. Es decir, también hay oportunidades para las madres tempranas, pero la carga para esas mujeres es mucho mayor. Para equiparar los ingresos de Milena, Marta tendría que trabajar 100 días más por año. Fíjense, o sea, no tendría ni domingos, ni feriados, ni vacaciones, ni absolutamente nada. Y se los digo de otra manera, y con esto termino la comparación de las mujeres. Una madre adulta en promedio en Panamá gana $8.800 al año. Una madre temprano gana 5.200. Es decir, la diferencia que da 3.300 multiplicado por los años que en promedio trabajan las mujeres equivale al costo de una vivienda. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre ser madre temprana y ser madre adulta? La posibilidad de acceder a una vivienda. Son casi $100.000 sin contemplar que esos ahorros se podrían
invertir, que podrían generar intereses, otro tipo de rendimientos, ¿no? Es decir, con ahorro puro. Eso mirado desde la perspectiva de las madres tempranas. Ahora permítanme dedicar, no sé si me quedan 3 o 4 minutos, hablarles desde la perspectiva del país. Porque si yo multiplico a todas las madres tempranas por esa brecha de ingresos entre la madre temprana y la madre adulta, es decir, si yo considerara, este es el concepto de costo de oportunidad, si yo considerara que todas las mujeres en Panamá que fueron madres tempranas hubieran postergado su maternidad hasta después de los 20, hubieran continuado estudiando y hubieran ingresado después en el mercado de trabajo, pero con un poco más de calificación, en Panamá ingresarían por año 495 millones de balboas más, es decir, casi $500 millones, que ingresarían a la economía del país. Pero lo más notable, lo más interesante, es que entrarían directamente en los bolsillos de las mujeres más vulnerables de este país. Son $500 millones que ingresarían cada año en los hogares más pobres de este país. Tendrían un potencial enorme para reducir la pobreza y para mejorar las oportunidades en los hogares más vulnerables de este país. Pero no se acaba ahí, parezco un vendedor ambulante. Porque ustedes saben que si un hogar pobre incrementa sus ingresos, lo más probable es que no ahorre, porque va a tener un consumo reprimido. Entonces, ese dinero va a ir a alimentos, va a ir a vestimenta, va a ir a bienes de consumo, a servicios, como recreación, como venir a la Feria del Libro. Entonces son 500 millones que ingresan a la economía, que favorecen a todos los productores, a todos los trabajadores del país y favorecen al Estado, porque 15,6 millones serían la recaudación adicional del ITBMS que generarían esas madres que en lugar de ser madres tempranas pasan a ser madres adultas. Pero no se acaba ahí mi oferta, porque ustedes saben que el riesgo de morir en la gestación y fundamentalmente en el parto de una madre temprana es el doble que el de una madre adulta y si es menor de 15 años es 4 veces. Con lo cual el costo de la atención médica de la madre y del niño en la gestación y el parto es muy superior. Solamente $14,5 millones se ahorraría el MINSA si consiguiéramos que todos los embarazos sucedieran después de los 20 años en este país. Es decir, ya hay $30 millones que el Estado ganaría solamente previniendo el embarazo adolescente en Panamá. Lo más interesante es que todo este impacto no se da una vez, porque si yo conseguí que esa mujer de 16 llegue a los 20 estudiando y sin embarazarse, ese impacto se va a registrar a lo largo de toda su vida y a lo largo de toda la vida de este país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la cadena que vincula el motor del mercado, de la economía, con el desarrollo social que se nos ha salido en América Latina, fundamentalmente en este elemento que es el embarazo adolescente, nuestros países tienen mucho crecimiento, tienen más crecimiento económico que el promedio de los países en desarrollo. Digamos, seguimos siendo países en vías de desarrollo. Pero ustedes fíjense, si Panamá registra durante los próximos 30 años el nivel de crecimiento que registró durante los primeros 20 años de este siglo, es decir, desde el 2000 hasta hoy, en 30 años Panamá va a tener el Producto Bruto Per Cápita que tiene hoy Estados Unidos. Es decir, Panamá se está acercando cada vez más al norte, a los países desarrollados. Sin embargo, si Panamá mantiene esos niveles de embarazo adolescente que nos contaba Yuri, le va a llevar casi 80 años llegar a los niveles de embarazo adolescente que tiene Estados Unidos, que todavía es alto. Porque si tomamos los tigres asiáticos no tienen embarazo adolescente, no existe. Corea tiene menos del 5 por 1000. Nosotros tenemos casi 70 por 1000. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el crecimiento económico va a generar reducción de las desigualdades. Se los digo de otra manera y con esto termino. Tenemos 2 Panamás. Tenemos un Panamá que crece, que tiene edificios como este, tiene una cinta costera espectacular, con una avenida Balboa, con torres lindísimas, con una infraestructura cada vez mayor, que cada vez se acerca más a los países desarrollados. Y tenemos un Panamá donde la esperanza de vida, la calidad de vida es igual que a principios del siglo XX, es decir, que hace 100 años. Tenemos mujeres que registran la misma esperanza de vida,
la misma tasa de fecundidad, los mismos niveles de instrucción y los mismos niveles de ingresos que sus madres y que sus abuelas. Y estamos hablando de mujeres que hoy dan a luz al 17% de los nacidos vivos en este país. O sea, no es poca cosa. Si nosotros consiguiéramos eliminar esas desigualdades y que esas mujeres tuvieran las mismas oportunidades que el resto, habría un 17% de los nacidos vivos, de los que nacen este año en Panamá, que tendrían condiciones de ingresar al primer mundo en menos de 20 o 30 años. Esa es la diferencia fundamental desde el punto de vista económico de la maternidad temprana y el embarazo adolescente. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Federico. Cada vez que yo escucho a Federico presentar el estudio Milena, me da una mezcla de impotencia y de rabia, pero con esperanza. Uno queda como, no sabes ni cómo sentirte. Gracias, muchas gracias, que de verdad que siempre es un lujo escucharte. Clarisa, el ser humano es un individuo sexuado desde antes de su nacimiento, por tanto, la sexualidad es un proceso permanente e inherente a la vida que en muchas ocasiones no es entendido a falta de una educación en la sexualidad. Y qué bueno que vamos avanzando desde lo social, lo cultural, lo económico, para entrar también y darle espacio a lo subjetivo. ¿Por qué es importante educar en sexualidad y cómo se relaciona esta educación con la prevención del abuso sexual infantil? Gracias, Carlos. Encantada de compartir aquí con Yuri y con Federico. De verdad que es maravilloso estos espacios y poder tocar estos temas. Mira, la falta de educación en la sexualidad es demasiado importante porque cuando algo no se enseña, también se está enseñando. Se está enseñando de que este es un tema que no se habla, que es prohibido, que está mal. Y lo curioso de esto es que si no damos una educación sexual, de igual forma, esa educación llega. Y llega de muchas maneras porque estamos en una sociedad sexualizada en la que todo tiene que ver con sexo. Vamos caminando por la calle y vemos vallas publicitarias y hay contenido sexual en las películas, en las series, en todo a nuestro alrededor. Y por supuesto que hay que mencionar, como decía Yuri, el acceso tan inmediato que hay hacia la pornografía a través del internet. Es impresionante la cantidad y el acceso tan fácil y anónimo que favorece a que se dé ampliamente. Hay estudios que han estado estudiando lo del contenido sexual en los medios, de lo que vemos, de lo que escuchamos, y el 85% de las películas que vemos tiene contenido sexual. El 82% de los programas de televisión, de las series, 82%. La letra de la música que escuchamos tiene alrededor del 40% de contenido sexual. Imagínense. El 60% de los videos musicales. Entonces, alguien está educando, hay educación, pero no educación confiable, sino alterada. ¿Y qué causa esto? Ideas muy distorsionadas sobre lo que es la sexualidad realmente. Entonces, podríamos decir que esta enseñanza lo que hace es que nuestros niños y nuestros adolescentes no puedan desarrollar una visión sana de lo que, cómo luce, cómo se ve, cómo se experimenta una sexualidad que no solamente está basada en las prohibiciones, que no solamente está en lo que está mal, en estos tabús envueltos de vergüenza, de culpa, que es lo que me encuentro a diario en consulta. Ahora, esta educación, como tal mencionaba Yuri, debe ser una educación que tiene que ser integral. No puede ser solamente vamos a evitar los embarazos, lo cual es sumamente importante. No tampoco solamente evitar las infecciones de transmisión sexual. No, tiene que estar incluidos todos los componentes de la sexualidad, el comportamiento, el deseo, la atracción. Estas son cosas que se necesitan saber y que hasta cierto punto necesitan ser normalizadas, porque como bien decías, Carlos, somos seres sexuados y no lo podemos eliminar
de nuestro ser, simplemente está inherente en nuestra vida y en todas las etapas de nuestra vida. Allí está, ahí está presente. Ahora, si nosotros cumplimos con esto, vamos a tener personas responsables de su salud sexual y poder también reconocer y respetar la sexualidad de las personas que están a su alrededor. Es demasiado importante. Uno de los aspectos de la educación sexual es que necesita ser preventiva. Y para ser preventiva debe empezar en la niñez, debe empezar en la infancia. No podemos educar cuando ya estas ideas están bien instauradas en la persona, cuando ya son adolescentes. No, hay que empezar a educar desde niños, empezar a, como decía Yuri, el ejemplo que decía de decir a las partes, a los genitales, galleta. No, decirlo con su nombre correcto. Y este es un trabajo de todos, no solamente del Estado, no solamente de llevar la educación sexual a las escuelas, sino también de uno a uno. Nosotros tenemos que romper con ese patrón de no hablarlo, de sentir vergüenza, de quedarnos callados ante los cuestionamientos. De hecho, una de las funciones principales de la educación en la sexualidad es poder dar respuesta a la curiosidad de los niños. Que cuando lleguen a hacernos preguntas, nosotros podamos responder con naturalidad, ofreciendo un lugar seguro para ellos, ofreciendo no solamente, como hablaba con Yuri, no decirlo una sola vez, o ese momento en que escuché sobre educación sexual en la escuela una vez. No, esto es algo constante. Ellos están recibiendo información todo el tiempo de todos los medios, de sus pares. Entonces no podemos decirlo una sola vez. Es algo constante y progresivo. Empieza en la infancia, pero se vuelve progresivo a través de la adolescencia e incluso la adultez. A mí me pasa en consulta que me llegan o a través de los talleres, mujeres que no han tenido una idea de su sexualidad tan equivocada a causa de la pornografía, quizás no que ellas han consumido directamente, pero de que sus parejas le han enseñado de esa manera y empiezan a tener experiencias que son tan dañinas y tan alejadas de lo que es una sexualidad sana. Entonces, aquí vemos la importancia de la educación. Yo siento que a mí me toca dar educación en todas las etapas, porque con los niños es muy lindo poder interactuar con ellos y preguntar y hablar y tal, y con los adolescentes es más como, dime qué sabes, dime por dónde va el asunto, y con los adultos a veces es un poco más triste porque es, ok, vamos a ver qué es lo que has experimentado, cómo vamos a ayudarte a quitar esas ideas tan equivocadas y que han estado tan profundas y por tantos años en la mente de cada uno. Entonces, es demasiado importante y una de las consecuencias de la falta de esta educación es la vulnerabilidad en la que los niños, sobre todo los niños y también los adolescentes, están ante los abusos. Le mencionaba a Yuri también que hay mujeres que llegan y que no están conscientes, no saben que han sido abusadas, que simplemente se han acostumbrado a un trato, a maneras tan negativas en que han sido tratadas y que han sido obligadas. Y me llegan mujeres de 30, 40 años, incluso mujeres casadas con años, con varios años de casadas o muchos años de casadas, que están experimentando abuso y que a esas alturas se dan cuenta. ¿Por qué? Por la falta de esa educación. El reconocer que el abuso sexual muchas veces no solamente es por contacto físico, también hay abuso sexual sin contacto físico, como exponiendo a un niño, a un adolescente a ver pornografía. Ese es un ejemplo de no contacto físico y tan
perjudicial en la mente, en la concepción de la sexualidad de estos niños y de estos adolescentes. Algo muy lindo que me gusta decir siempre es que numerosas investigaciones han demostrado que aquellos jóvenes y adolescentes que han recibido una adecuada educación sexual desde la infancia no solamente retrasan la edad de su primera relación sexual, sino que también mantienen relaciones sexuales más seguras y saludables. Entonces, creo que el objetivo principal es dotar a las personas a que puedan tener las herramientas necesarias para poder tomar decisiones saludables y éticas en sus relaciones, en su sexualidad y de una manera segura, sin tabúes y vergüenza. Y creo que allí entramos todos. Todos somos parte de ese cambio. Creo que debe ser integral, que debe ser entre lo que se trabaja desde las diferentes organizaciones, pero también la diferencia que podemos hacer cada uno de nosotros al hablar y al convertirnos en lugares seguros para nuestros niños, para hablarles con amor, sin vergüenza, cuando de repente te preguntan, mamá, ¿cómo nacen los bebés? O ¿cómo aparecí en tu barriguita? Yo veo fotos de que yo estaba en tu barriguita, y poder con naturalidad decirle, claro, mi amor, es que esto funciona de esta manera, desde ese lugar seguro. Allí podemos hacer una diferencia. Y sin importar las edades, porque al ser sexuados, pues todos vamos a tener interrogantes, todos vamos a tener preguntas y necesitamos poder ir a lugares en donde podamos recibir la información correcta y sana, porque de lo dañino ya hay demasiado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Clarisa. Y qué potente esa frase que decías, ¿no? Que aunque creamos que no se está educando, alguien lo está haciendo, ¿no? ¿Desde qué lugar? Bueno, tengo algunas preguntas para ustedes antes de darle la palabra al público. Ha sido sumamente interesante. Yuri, tú nos adelantabas quizás parte de tus reflexiones acerca de este vínculo entre la educación integral en sexualidad y la prevención del abuso sexual. Tú una voz crítica, feminista, activista, docente, has trabajado muchísimo con jóvenes de diferentes contextos, jóvenes campesinos, jóvenes rurales, jóvenes indígenas, jóvenes capitalinos, capitalinas, ¿no? Yo quisiera, Yuri, invitarte a que nos permitas como entender un poco más cómo la educación integral en sexualidad se convierte en este factor de protección contra las violencias íntimas, pero también como violencia comunitaria, violencia social, violencia de género. Y también preguntarte qué tan receptivos están los adolescentes a empezar a cuestionar estas formas de relación en las que siempre está, pues de una forma u otra, la violencia mediando. Gracias, Carlos. Bueno, yo no sé, yo creo que lo primero es preguntarnos qué educación sexual estamos hablando, porque creo que ahorita mucha gente puede estar pensando como, bueno, ahora tenemos unas guías de educación integral en sexualidad en Meduca, ¿no? Y bueno, hay como dos cosas de estas guías que le voy a mencionar muy rápido con las que yo estoy en sumo desacuerdo. Hay una, en el listado de métodos anticonceptivos que se enumeran, por ejemplo, mencionan el ritmo. Y el ritmo es un método que ya no se usa. O sea, la ciencia ha demostrado que, ¿sabes? Media población mundial es hija del ritmo. Digo, el ritmo lo usaban nuestras abuelas, el ritmo lo usaban nuestras abuelas, y yo sería incapaz de mencionarle la abuela a alguien aquí si la conociera, ¿no? Pero, por ejemplo, mi abuela tuvo 14 hijos. Sí, entonces... Perdona, abuela. Entonces, ¿qué educación sexual, no? Y luego hay una dinámica, y ese método anticonceptivo también aparece en la guía para madres adolescentes. Imagínense lo revictimizante. O sea, se supone que la guía es para ayudar a que la chica pueda planificar de ahí en adelante y le recomiendas el ritmo. Y hay una otra actividad que es con una flor. Entonces, yo tomo 2 flores,
dejo una en el escritorio, la otra la pongo en la mano de uno de los jóvenes y les digo que pueden hacer con esa flor lo que quieran, tirarla, jugar fútbol con ella, ¿sabes? Romperla, lo que quieran. Y luego agarro las 2 flores y digo, bueno, ¿y cuál de estas 2 flores ustedes preferirían? ¿La que pasó por las manos de todo el mundo o la que está intacta? ¿Ustedes se imaginan lo terrible que es para una niña o un niño que la escuela debería ser un lugar seguro y amoroso y que le invitara a él a hablar si está viviendo abuso, encontrarse participando de una actividad como esa? O incluso para alguien que ha estado teniendo relaciones sexuales, porque quizás la educación que trae de casa no es la mejor, encontrarse en una actividad como esa. ¿Ustedes creen que esa persona después de allí se siente en un lugar amoroso y seguro? Entonces, sí, la educación sexual puede ser un factor diferenciador. Sí lo puede ser. Y yo lo he visto hacerlo en vidas completas. Apenas ayer en ese taller de personas con discapacidad había mujeres que estaban reconociendo que ellas habían estado siendo tratadas de una forma que no era adecuada por sus familias y por sus parejas. He visto a chicas encontrarse cuando se le comienza a hablar de los diferentes tipos de abuso, qué es el abuso psicológico, qué es el abuso económico, qué es el abuso sexual, decir, oye, ¿sabes qué? Lo que decía Clarisa, a mí no me tocaron, pero se masturbaron al frente de mí, una persona de mi familia, o me espiaba por la ventana del baño y yo llegué a sentirme aterrorizada de vivir en el lugar donde yo se suponía que debía sentirme segura. Y esas historias que van surgiendo, que pueden surgir en sesiones colectivas y que a veces se terminan convirtiendo en sesiones individuales, son transformadoras para la vida de esa persona. Porque lo que tú vives en el plano sexual impacta un montón otras áreas de tu vida. A veces no nos damos cuenta y no sabemos por qué este chico o chica tiene esta serie de comportamientos en clase, porque no le va bien en la escuela, porque viene esta niña con estos abrigos gigantes, tapándose, por qué es tan difícil establecer contacto visual, por qué esta persona, este chico o chica, si yo le cito a su papá por las bajas notas, tiembla o tiene un ataque de ansiedad en el salón, por qué esta chica, nosotros tuvimos un caso alguna vez, hace muchos años en una organización, de una chica que había estado faltando a la escuela, y la chica vivía en la casa al frente de la escuela. Y era que la chica había sido abusada y había quedado embarazada. Pero lo que la había alejado a ella de la escuela no era ni siquiera la situación del embarazo en sí, sino el trato de los profesores y sus propios compañeros de clase, que se sentían invitados por los propios profesores a tratar de manera pedante a la chica. Hay un estudio que se acaba de publicar, Eugenia Rodríguez Blanco, con otra serie de investigadoras, sobre que muchas de las dificultades que viven los chicos y chicas no las tienen por las situaciones que ellos vivan en sí, sino por el comportamiento que tenemos las personas que estamos alrededor, que se supone que deberíamos tratarles de una manera digna y con respeto. Muchas veces nos convertimos en parte del problema. Entonces, sí, la educación sexual puede cambiar vidas. Preguntarnos qué educación sexual y preguntarnos qué personas. Y no solamente qué contenidos, sino también con qué actitud y con qué objetivo yo digo lo que digo y hago lo que hago dentro de un aula de clases es vital. Porque si no terminamos teniendo problemas que lo único que están haciendo es replicando estereotipos, es generando espacios violentos, espacios no amigables, y están reafirmando el temor con el que ya vienen los jóvenes y los niños de hablar de estos temas. Y lo estamos haciendo desde figuras de autoridad. Porque si yo vengo de una situación de abuso y yo admiro a mi profesor, ¿sabes? Y el admirar a mi profesor es lo que más se mantiene dentro del aula de clase. Pero este mismo profesor o profesora me aplica esta dinámica dentro del salón. No sé si me explico. O sea, es revictimizante para esa persona. Entonces es vital participar en las discusiones de las políticas públicas, es vital leer los contenidos que se están discutiendo, es vital también ser críticos con lo que se está presentando a nuestros niños y niñas
y con quiénes lo están haciendo, porque no todos y todas estamos capacitados para poder dar este tipo de talleres y creo que estamos poniendo poca atención a eso. Y de hecho muchos de estos adultos que hoy están en las escuelas y están en las instituciones encargados de darle seguimiento a este tipo de políticas públicas son de hecho personas que necesitan educación sexual. Gracias, Yuri. Bueno, Federico, el estudio Milena nos demostró las enormes brechas y el impacto que tiene a un nivel muy, muy amplio el embarazo adolescente y precisamente cómo el embarazo impide a las chicas soñarse posibilidades, porque la brecha es clara, no es de cristal, es un muro sólido para crecer. Y yo sé que son situaciones muy complejas para las cuales no hay respuestas simples. Y queremos preguntarte, ¿cuáles crees tú que podrían ser las acciones más urgentes para empezar a responder? ¿Qué dice la experiencia regional? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Gracias. Bueno, lo más importante lo dijo Clarisa, digamos, la educación sexual ayuda a que los niños decidan cuándo quieren iniciar sus relaciones sexuales y lo hagan de forma más segura. Eso hay evidencia concreta muy fuerte de Europa, de Estados Unidos y también de los países de América Latina que ya tienen, como Argentina, casi 20 años y Uruguay, digamos, de educación sexual obligatoria por ley. El cambio se produce a través de la educación sexual. Ese es el cambio sostenible. El problema es que es lento. Digamos, eso hay que reconocerlo. Por lo menos en la experiencia en América Latina, primero es toda una lucha para que la currícula sea adecuada. Creo que Yuri dio un ejemplo excelente, digamos. Uno no dio dos ejemplos bien interesantes. Segundo, hay que sensibilizar, hay que hacer un trabajo muy fuerte con los docentes. Ese trabajo lleva tiempo. Yo no soy experto en educación sexual, hablo por lo que aprendo con mis colegas, digamos, nada más. Entonces no podemos esperar que si hoy se aprueba la educación sexual en Panamá haya un cambio inmediato. No lo va a haber. Va a haber un cambio progresivo y sostenido. Lo que genera un cambio inmediato es el acceso a anticonceptivos. El problema con el acceso a anticonceptivos es que el primer acceso se garantiza por la disponibilidad. Creo que lo decía Yuri, digamos, ¿de qué me sirve la educación sexual si cuando las niñas van a buscar los anticonceptivos no están? Panamá es el país del mundo donde los anticonceptivos son más caros en farmacia. Repito, Panamá es el país del mundo donde los anticonceptivos en farmacia son más caros. En la caja del Seguro Social, que cubre el 75% de los panameños, se manejan muy pocos anticonceptivos y no se le entregan a menores de edad. Digo, eso también es una locura absoluta, es decir, no se entregan anticonceptivos a menores de edad. Entonces, tenemos que resolver eso, pero una vez que resolvimos eso, que es lo más fácil, porque es logística, y este es el país campeón de la logística, el país que tiene más ingenieros en logística por habitante en el mundo, digamos. Eso lo podemos resolver, pero ahí viene la parte más difícil, que solamente va a cambiar con mucha campaña, con mucha acción de promoción, y es que la mayor barrera de acceso a los anticonceptivos para los adolescentes en América Latina es cultural. Es decir, si cuando la niña o la muchacha va al centro de salud, le dicen que tiene que volver con la madre, o la señalan y le dicen, mira, está en la fila, entonces está teniendo sexo. O todo ese tipo de situaciones vejatorias, bueno, obviamente que no va a haber acceso por más que haya una ley que lo obligue. Entonces, esa es una transformación que solamente se da a través de una sensibilización social muy grande y de campañas. Desde los medios de comunicación se puede lograr, el Estado y organizaciones como APLAFA pueden contribuir muchísimo digamos, a que se hable del tema, a que se acepte. Y esto es bastante más fácil que todas las cuestiones muchísimo más profundas y complicadas que nos contaba Clarisa, muchísimo más fácil. Ahora, para hacer eso, lo primero es garantizar la disponibilidad. Entonces yo diría, el primer paso es tratar de que exista educación sexual integral. El segundo paso es garantizar la disponibilidad de los métodos anticonceptivos en los servicios del MINSA y en la caja del Seguro Social. El tercer paso podríamos hacer lo que hizo Colombia, que regule el precio de los anticonceptivos. En Colombia el Estado dice a cuánto se venden los anticonceptivos, no lo decide el fabricante o el importador, ¿no? Y son bastante más baratos que en Panamá.
digamos, a veces hasta un quinto de lo que cuestan acá. Y el cuarto paso es hacer campañas de sensibilización para eliminar las barreras culturales de acceso a los anticonceptivos para las adolescentes, pero mujeres y hombres, pero también para los adultos, porque el otro problema que tenemos es, digamos, no ganamos nada. Tenemos experiencias muy lindas trabajando con apps y con campañas por redes sociales, pero si se transforma en un tabú, digamos, que no lo pueden hablar con los padres, no resolvimos el problema. Entonces tenemos que trabajar en las dos vías. Clarisa, tanto tú como Yuri mencionaban la pedagogía del miedo, ¿no? Cuando se habla de sexualidad y de educación sexual integral hay mucho miedo y los sectores más conservadores pues sabemos se oponen a todos estos procesos de cambio inevitable, apelan a que la información va a dañar, ¿no? Y muchas veces hemos visto cómo se utilizan guías, usualmente el clásico debate de las guías, de personas adultas, de poblaciones LGBT, por ejemplo, de programas de salud enfocados y muy específicos para ciertas poblaciones, y se utilizan como ejemplos de lo que supuestamente se le daría a los niños y a las niñas, lo que aparte de ser una mentira, es una manipulación pues muy clara de la opinión pública. Entonces, usualmente surge este temor de cómo hablar, qué hablar, tanto de los maestros, pero muy especialmente de los padres. ¿Qué podrías recomendarnos tú como psicóloga y sexóloga acerca de los temas necesarios y los abordajes más ideales que podemos tener con los chicos y las chicas a lo largo de su desarrollo? Sí, creo que empezando con la educación sexual de base que debe existir, que es una necesidad, como ya lo hemos conversado, pero también reconocer la necesidad de los niños, empezando con los niños. No podemos tener una conversación con ellos sin saber cuáles son sus verdaderas interrogantes, qué es lo que realmente quieren saber y irles guiando según lo que saben y según lo que necesitan saber a su edad, adecuado a su edad, adecuado al entorno. Como decía Yuri, no es lo mismo un niño que estudia en una escuela privada, que tiene otros elementos a su alrededor, como un niño que no. O sea, o en el interior del país. Son condiciones completamente distintas y la educación sexual también debe estar adecuada a lo que esos niños necesitan y al acceso a la información que tienen. Incluso pueden llegar niños con una información que quizás no podemos estar preparados porque puede ser que provenga de experiencias de abuso que ya están experimentando. Y esto es sumamente importante. Entonces creo que todos podemos comenzar allí, partiendo de la necesidad, partiendo de su edad, del entorno en el que está, si hay violencia, si no hay violencia. Todo esto ayuda a adecuar, pero la conversación tiene que estar. De hecho, los expertos dicen que hay que hablar de sexualidad por lo menos una vez al mes con los niños. ¿Por qué? Por lo que ya había mencionado, o sea, ya la información tienen y bastante. Entonces es tanta la mala información que si nosotros llegamos a hablar una vez cada 3 meses, va a ser demasiado poco para hacerle frente a todas estas mentiras y distorsiones a las que ellos ya están expuestos. Incluso alguna de las cosas que es común que pase es que puede ser que el niño esté expuesto en un entorno en el que quizás en su casa son muy conservadores, pero fuera de ella, en escuela, en su grupo, sus pares ya están como en otro nivel. Y entonces empieza esta curiosidad y, no, mamá, que este niño me dijo esto, o estas situaciones que a veces como que pueden sacarnos a los papás y a los cuidadores, a los tíos, nos pueden sacar de onda, ¿no? Y no saber cómo enfrentarlas, pero lo importante está en estar allí, estar presente, como dije, o sea, ser el lugar seguro para ellos. Eso es lo que va a hacer la diferencia.
el poder responder y estar allí para cada uno de sus interrogantes a medida que van creciendo y que se van exponiendo a todas estas mentiras. Gracias, Clarisa. Y